Muy buenos días, hermanos, amigos, familia de este tiempo que es el café, los 5 minutos y un pedazo de pan de vida que cambia nuestras vidas. Quiero invitarlos a leer hoy en Hechos capítulo 11 en la palabra de Dios a partir del versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Solo le hablaba en un principio la iglesia primera a los judíos, porque la iglesia primera estaba compuesta por judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, de los que estaban siendo esparcidos, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciándole a ellos el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y le enseñaron a mucha gente, a los discípulos, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendigas en nuestros corazones. Te pedimos que tu palabra haga la obra, Padre, por la cual fue escrita, Padre Santo. Te pedimos, Padre, también, oh Dios, que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Que tu Espíritu, Padre, nos enseñe ahora, hoy, una verdad, Padre, que nos sirva para toda nuestra vida en este caminar, en este peregrinar hacia tu presencia, Padre bueno. Perdónanos, Padre Santo, toda nuestra falta, todo nuestro pecado, y ve limpiando nuestro corazón de toda maldad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Quiero, antes de pasar al mensaje, agradecer profundamente a Dios y darlo como una acción de gracia por la obra que Dios está haciendo en sus corazones que me han hecho saber. Gracias por pedirme que ore por ustedes, los que lo han hecho. Me estoy dirigiendo especialmente a los que no son cristianos y han sido suficientemente honestos para pedirme que ore por ellos, porque desean creer, desean gustar del Evangelio del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por lo que nos han hecho saber que han ido a la iglesia. Le doy gracias a Dios por lo que me han hecho saber que Dios está obrando en sus corazones cuando yo veo sus estados, los mensajes que hacen público. A veces no somos conscientes de la obra de Dios en nuestras vidas. Son más conscientes los que nos están observando. Y eso me está pasando a mí con algunos de ustedes, y les doy muchas gracias a Dios por eso, y estoy muy optimista, al punto que creo que Dios ha puesto en mi corazón el añadir más personas que no son cristianas, pero que son parte de este tiempo y se les gusta ver estos espacios y también nos los hacen saber. Se lo iremos dando a conocer cuando le vaya llegando el plan de oración a partir de julio. Sin más, vamos a pasar a este tiempo de la palabra de Dios. Amados hermanos, leímos aquí que la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia judía,
en un inicio cristiano judía, fue perseguida. Y en esa persecución, ellos, llegando a los diferentes lugares, no hablaban del Evangelio de Jesucristo, sino solo a los judíos. Pero hubo excepción. Unos varones de Chipre y de Cirene llegaron a Antioquía y le hablaron a los griegos. Y descubrieron, porque cuando lo hicieron fue que descubrieron que la buena mano del Señor, la mano del Señor estaba con ellos. Y muchas personas se convirtieron a la fe cristiana. Y esto llegó a saberse en la iglesia en Jerusalén. Y enviaron a la mejor persona. No pudieron enviar a alguien mejor que a Bernabé, que de él vamos a hablar hoy para imitar las virtudes de este hombre, las virtudes cristianas de este hombre. Cuando llega Bernabé, Bernabé era un hombre que conocía a Dios de manera diferente a los griegos. La manera de Bernabé interpretar a Dios era diferente a los griegos. El comportamiento cristiano de Bernabé, por lo que él, la revelación que él tenía de Dios a la que tenían los griegos, era bien diferente. Pero Bernabé podía ver esas diferencias, que seguramente no eran pocas, o podía ver lo que vio. Bernabé lo que vio en aquel grupo fue que la gracia de Dios estaba también con ellos, que la gracia de Dios le había sido dada también a ellos, que esas personas, por encima de todas las diferencias que pudieran tener con la iglesia de Jerusalén, eran personas cristianas. Y se regocijó con ellos y los exhortó a que de todo corazón perseveraran. Y fue y buscó a Pablo para que les ayudara a crecer en el conocimiento del amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice de ese hombre que parece sencillo, pero cuando vemos hoy nuestras palabras, nuestros comportamientos de uno con los otros, cuando las diferencias estoy seguro que no son tan grandes como las que vio Bernabé de la iglesia judía, aquella primera iglesia gentil, entonces reconocemos la grandeza de este Bernabé, lo bueno que era este Bernabé. La Biblia ciertamente dice que Bernabé era bueno. 12 versiones busqué, o 12 traducciones. 11 dicen bueno. Una, la Vulgata, dice perfecto. Así que nos quedamos que Bernabé, dice la Biblia, que era un hombre bueno. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y era un hombre lleno de fe. Solo un hombre así puede ver la gracia de Dios en medio de las diferencias. Bernabé era un hombre extremadamente bondadoso. Debemos aprender en el camino de la fe, en el camino del reino de Dios, a ser generosos, a ser bondadosos, a servir. No está mal querer ser grande en el reino de Dios. No está mal. Jesucristo dijo, si quieres ser grande en el reino de Dios, está bien. Hazte el servidor de todos. El que quiera ser grande en el reino de Dios, sea el servidor de todos. No vamos a ser valorados en el reino de Dios por lo que conozcamos o los dones o talentos que tengamos. Nosotros vamos a ser reconocidos en el reino de Dios por lo que hayamos amado o servido. Nunca se te olvide eso. Ama y sirve. Nunca amarás demasiado. Nunca servirás demasiado. Cuanto más ames aquí, más grande serás allá. Cuanto más sirvas aquí desinteresadamente, eso es servicio, sin esperar nada a cambio, porque si no es negocio, si no son otras cosas. Si tú sirves aquí sin esperar nada de aquí, sino de Dios, eso te engrandece en el reino del Señor. Bernabé no se llamaba Bernabé, Bernabé se llamaba José. Él pasó a llamarse Bernabé, hijo de consolación, cuando entregó en servicio a Dios todo lo que era y lo que tenía. Lo segundo que vemos en Bernabé fue lo que le estaba hablando ahora aquí. Este hombre veía lo mejor de todo. Este hombre creía en las personas. Este hombre veía lo mejor de las personas. Este hombre prefería el creer antes del no creer. No era suspicaz Bernabé. Miren,
Pablo no era Pablo, Pablo era un asesino llamado Saulo de Tarso, era un asesino atroz. Cuando Saulo tiene una experiencia real con Jesucristo y se convierte al cristianismo, eso lo sabía él, pero nadie le creía, nada más que la palabra de Pablo. Y Bernabé usó su reputación y su prestigio para introducir a Pablo en la iglesia. Más tarde, un joven llamado Marcos tuvo dificultades y no resistió, por las razones que fueran, no resistió el fragor de la obra misionera y regresó, no continuó, iba con Pablo y Bernabé y no continuó. Pero de pasado un tiempo, el muchacho quiso volver a intentarlo y Pablo dijo que no. Sin embargo, Bernabé estaba a favor de que a Marcos se le diera una segunda oportunidad. Hermanos amados, si un día te toca juzgar a alguien, sé misericordioso. Nadie es demasiado misericordioso. Sé misericordioso y Dios será contigo también misericordioso cuando tenga que juzgarte a ti. Y créeme, todos necesitaremos misericordia. Entonces, Pablo no quería, al punto que Pablo se fue por un lado y Bernabé se llevó a Marcos por el otro. Pero Dios le dio la razón al bueno. Pasado un tiempo, la Biblia es testigo de que Pablo escribe y dice: envíame a Marcos, porque me es necesario. Termino con esta anécdota. Si crees en las personas, si eres misericordioso con las personas, la mayoría te amará por esto. Y Dios te dará un lugar grande en los cielos. Porque Dios ama a las personas y porque Dios da segunda, tercera y cuarta y más oportunidades. Un general en Estados Unidos fue condecorado y el día de su condecoración le dijeron que de quién se acordaba en ese momento. Este gran general héroe de los Estados Unidos dijo: hoy me acuerdo de mi primer capitán, de mi primer combate. En mi primer combate, cuando yo oí los sonidos de las balas, yo temblé. Tuve miedo, tanto miedo que me escondí. El capitán se arrastró hacia mí. Me tocó por el hombro y me dijo: muchacho, yo también tuve mucho miedo en la primera batalla. Tú eres un hombre valiente. Tú vas a ser un hombre grande. Dice que a partir de ese día, él se llenó de valor. Ninguno de nosotros sabe el efecto que puede hacer en otros, el estímulo, el aliento, el ánimo, el creer, el dar oportunidades. Que Dios les bendiga. Aprendamos brevemente hoy de este gran hombre Bernabé, bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Un hombre extremadamente generoso, un hombre de servicio y un hombre que en todo veía lo mejor y lo bueno. Que Dios les bendiga.